¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos de regreso para hacer lo que fue este post increíble del Gran Premio de México. Un gran premio increíble de principio a fin. Desde su comienzo el día viernes con sorpresas hasta su final con la sorpresa mayor. Y que si bien había previsiones y había apuestas de que Max Verstappen se podía llegar a llevar este Gran Premio de México, de la Ciudad de México más específicamente, tenemos que decir que hubo sorpresas desde principio a fin y que tenemos el gusto de comentarles y de contarles cómo fue este gran fin de semana, una fecha interesantísima en el Ciudad de México, en el circuito de los Hermanos Rodríguez, donde comenzó toda la actividad el pasado viernes con una actividad muy interesante de las revelaciones como fueron los Mercedes en las prácticas número 1, donde Valtteri Bottas y Lewis Hamilton tuvieron un muy buen ritmo en esas primeras prácticas, dándole algún que otro miedo a los Red Bull. Recordemos, Red Bull es una escudería y un monoplaza que tienen muy capacitado para afrontar estas condiciones del circuito de los Hermanos Rodríguez, donde hay mucha altura, es el circuito con más altura a nivel del mar de todo este calendario y que se le hacía bastante complicado al Mercedes poder afrontar esta fecha del Mundial. Si bien recordemos que históricamente Lewis Hamilton ganó 2 veces en las últimas 4 ediciones que se llevaron a cabo aquí en el circuito de los Hermanos Rodríguez, tenemos que decir que el Red Bull llegaba mucho mejor parado y con una puesta a punto para las condiciones del circuito mucho mejor que las de el monoplaza de la marca alemana. Por eso tenemos que decir que la sorpresa fueron en las prácticas número 1 con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton liderando los mejores dos tiempos de esas prácticas, pero que a medida que fue pasando el día viernes se fue normalizando un poco la situación. Max Verstappen recuperó el mejor tiempo en las prácticas número 2, liderando con un 1.17.301 por encima de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, que lo siguieron con los dos mejores tiempos, y con un Checo Pérez que estaba siendo regular, el piloto local, que buscaba la hazaña de ganar un gran premio en México, ser el primer mexicano en ganar un gran premio en México, y también obviamente de poder meterse en un podio, porque también ningún mexicano había podido hacer lo posible en la historia de México en la Fórmula 1. Por eso el checo venía teniendo un andar regular el día viernes y que obviamente esperanzaba mucho de cara a lo que podía llegar a ser el día sábado y domingo obviamente de clasificación y de carrera. Luego de estas prácticas número 2, el Red Bull se fue muy contento al día sábado. Los Mercedes tuvieron que hacer muchas modificaciones, tanto Valtteri Bottas como Mercedes, con Lewis Hamilton, porque la diferencia era de 4 décimas entre el mejor tiempo de Max y el mejor tiempo de Valtteri Bottas, y era de 5 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Por eso los Mercedes tenían que hacer ciertas modificaciones para intentar llegar a la puesta a punto de las clasificaciones, de la quali número 3, la más importante obviamente del día sábado, donde obviamente iba a tener que ser fundamental esa puesta a punto del viernes por la noche. Cabe destacar que en las prácticas del día viernes hubo algunos incidentes, como es el caso del incidente de Charles Leclerc, como el incidente del Checo Pérez, donde tuvieron que en la última curva del circuito, cuando estaban por llegar a la recta principal, esa curva bastante complicada de agarrar, que se tiene que agarrar luego del Foro Sol y que ingresa a la recta principal, es bastante complicada de agarrar, tiene que ser bien abierta. Y estos dos pilotos, tanto el experimentado Checo Pérez, que corrió millones de veces allí en el circuito de los Hermanos Rodríguez, y Charles Leclerc, tuvieron problemas ese día viernes, y el piloto monegasco siguió teniéndolos también el día sábado. Pasamos a hablar de las prácticas número 3, porque la tónica siguió muy similar a lo que eran las prácticas 2 del viernes, y el checo sería quien lideraría esta práctica número 3 con un 1.17.024, mejorando en prácticamente 3 décimas lo que había hecho el día anterior Max Verstappen. Hasta ese momento del día sábado, era el mejor tiempo del fin de semana. Por detrás estaría Max, que mejoraría una décima con un 1.17.217, pero que
seguía estando segundo y con un muy buen ritmo de los Red Bull. Por detrás, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas no seguirían, no serían superados por ningún otro monoplaza, pero estaban obviamente por detrás del Red Bull, que venía con muy buen ritmo. Pero tenemos que destacar que las prácticas fueron buenas, pero el sábado comenzó a ser negro para los Red Bull cuando llegó la hora de las qualis, porque recordemos que el checo había tenido un problema bastante considerable en las prácticas del viernes en uno de sus alerones y tuvo que hacer una modificación de cara a lo que iba a ser la clasificación del día sábado. Por eso llegaba la puesta a punto, veremos cómo llegaba. Tenían que tener en cuenta los Red Bull. Bueno, la quali número 1 la lideró Red Bull, la número 2 también la lideró Red Bull, pero cabe destacar que cuando llegó el momento de poner toda la carne en el asador, los Mercedes dieron el zarpazo, dieron la campanada en lo que sería esta clasificación de cara al domingo, importantísima, porque los dos Mercedes estarían por delante, estarían ocupando el día domingo la ubicación 1 y 2, dando el zarpazo de lo que había sido tanto viernes como sábado. Muy buen ritmo de Red Bull, pero que finalmente estarían por delante los de la marca alemana. Tanto Valtteri Bottas con un 1.15.875 y Lewis Hamilton con un 1.16.020 serían mucho mejores que los ritmos de los Red Bull, que tuvieron un 1.16.225 y un 1.16.342. Serían superiores los de la marca alemana para llevarse una clasificación importantísima de cara a lo que sería este día domingo, donde la recta principal y la curva número 1 serían fundamentales para lo que iba a ser el desarrollo de toda la carrera. Por detrás estaría un Pierre Gasly que tuvo un fin de semana maravilloso, muy buen rendimiento desde el día viernes, pasando por un día sábado también de muy buen rendimiento, y obviamente ya vamos a estar hablando del día domingo, pero que completó uno de sus mejores fines de semana en esta temporada. Por detrás estaría Carlos Sainz, que ubicaría la sexta plaza. Más atrás Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda y Lando Norris. Pero no serían así los puestos de parrilla, porque, como bien comentábamos el día jueves, previa de lo que sería las prácticas del día viernes, muchos autos penalizarían este fin de semana. Así es, porque pese a quedar muchos pilotos en la quali número 3, como bien les decía, muchos tuvieron que ir para atrás debido a las penalizaciones, que tuvieron que hacer modificaciones en sus distintas partes de los monoplazas. Esto es el caso tanto de Lando Norris como Yuki Tsunoda, que si bien ingresaron a la quali número 3 y pudieron marcar tiempos, tanto el piloto japonés Yuki Tsunoda, que quedó noveno, como Lando Norris, que quedó décimo, fueron para atrás en la parrilla, lo que sería la largada del día domingo. Entonces la parrilla quedaría con Valtteri Bottas siendo el poleman, llevándose esa distinguida el casco y también los lentes de Juan Manuel Fangio, recordando los 70 años que pasaron de su primer campeonato en la Fórmula 1. Luego también largaría en la primera fila Hamilton en la segunda posición. Atrás estarían los dos Red Bull, Verstappen y Checo Pérez. Gasly en la quinta plaza. Por detrás Carlos Sainz, Ricciardo y Leclerc. Y en novena y en décima estarían dos campeones, como es el caso de Sebastian Vettel y de Kimi Raikkonen. Pero antes de pasar al desarrollo de la carrera, de lo que fue el día de hoy, tenemos que destacar que hay una maldición que se volvió a dar en esta ocasión, en esta fecha, nuevamente en el Circuito de México, porque en las últimas 3 ediciones de este Gran Premio allí en México, quien había sido poleman el día sábado no quedaba entre los 3 en el día domingo. Así fue como Valtteri Bottas no quedó en el podio este día domingo. Tenemos que destacar que en el año 2017 el poleman fue Sebastian Vettel y quedó cuarto. Con la victoria se la llevó Max Verstappen. En 2018 el poleman fue Daniel Ricciardo arriba del Red Bull, y el ganador fue Max también, y estuvo Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen en el podio, es decir que el piloto australiano no estuvo en el podio. Y en el año 2019 el poleman fue Charles Leclerc, pero tampoco pudo estar
en el podio, porque el podio lo ocuparon los dos de Mercedes, como es el caso de Hamilton y Bottas, y el segundo lugar fue para Sebastian Vettel. Por eso tenemos que decir que la maldición sigue intacta. Es la cuarta edición consecutiva en la que el mejor piloto del día sábado en la clasificación, este caso fue Valtteri Bottas, no ingresaría entre los tres mejores del día domingo, porque cuando comenzó la carrera en el día de hoy todos estaban atentos y se decía: ¿qué sucederá? ¿Quién llegará primero a la curva número 1 luego de esa recta larga, prácticamente de 2 kilómetros que tiene la recta principal? Bueno, todos decían que podía llegar tanto Max como el Checo Pérez, o mismo cualquiera de los dos Mercedes, que estarían por delante en la largada. Bueno, tal fue así, nadie se esperaba que podía llegar a suceder esto, pero muchos esperaban que podía llegar a haber un incidente entre los cuatro principales, los cuatro primeros líderes de lo que sería la largada del día de hoy, y así fue como sucedió, que Valtteri Bottas largó bien, pero lo primero que fue intentar ponerse por encima, por delante de su compañero de equipo, como es el caso de Lewis Hamilton, y no se acordó de un piloto como Max Verstappen, que largaba por detrás de él, y se le mandó por la izquierda, doblando abierto, y esto ocasionó que el piloto neerlandés superara a los dos pilotos de Mercedes. Otra muy buena arrancada también tuvo Daniel Ricciardo por el sector derecho, pero que luego de ese adelantamiento que tuvo el piloto de Red Bull por encima de los dos de Mercedes, Daniel Ricciardo, cuando quiso cortar la curva número 1 cerrada, se terminó tocando y quedando sin alerón, tocando con la rueda trasera derecha de Valtteri Bottas, lo que ocasionó que el piloto finlandés quede en la última colocación y que el piloto australiano quede sin el alerón delantero, una cosa que cambiaría totalmente la carrera para ambos pilotos, que habían tenido un muy buen rendimiento el día sábado y que en el día domingo les cambiaría todos los planes en relación a lo que podía llegar a ser todas las estrategias de cara a la carrera. Por eso, luego de eso, quedaba como Max Verstappen como el líder de la carrera. Por detrás estaría Lewis Hamilton y Checo Pérez arrebatando ese tercer lugar en lo que sería una carrera interesantísima de cara a unas 71 vueltas. Si bien tuvimos un safety car de 6 vueltas, fue muy interesante porque Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo, ni bien tuvieron esos daños, fueron a cambiar las gomas, pusieron los neumáticos duros, los neumáticos grises, para hacer un stint bastante largo, y así fue como los pilotos tanto de McLaren como de Mercedes estiraron lo más que pudieron esos neumáticos. La carrera fue muy interesante en esa parada, porque los pilotos de Red Bull y Hamilton iban a tener un mano a mano por quién se llevaría la victoria. Luego de ese incidente tenemos también que destacar que tanto Yuki Tsunoda como Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, a bordo del monoplaza de Haas, tuvieron inconvenientes también en la largada con Esteban Ocon, y ambos tuvieron que abandonar por daños en su monoplaza. Y como ya les decía, sería una carrera totalmente distinta, porque sería un safety car de 5 vueltas, en la cual muchos utilizaron para poder cambiar los neumáticos y cambiar un poco la estrategia, pero los pilotos de adelante serían los que tendrían que realizar diversas estrategias para poder superarse. Si no podían superarse en pista, tendrían que hacerlo a través de la estrategia. Por eso tenemos que decir que los pilotos como Lewis Hamilton de los de la punta fue quien más temprano paró para modificar esos neumáticos medianos y ponerlos duros en la vuelta número 30, estiró lo más posible esa parada, pero luego terminó parando tanto Charles Leclerc como Pierre Gasly una vuelta después, y sí, los dos de Red Bull, Max paró 4 vueltas después en la vuelta 34, recordemos, esas 34 vueltas las lideró el piloto neerlandés. En un momento se quedó claramente el Checo Pérez como líder de la carrera debido a las paradas de Lewis Hamilton y Max, pero en la vuelta 40 la estiraron para hacer una estrategia diferente. El piloto mexicano fue a los boxes para intentar tener las ruedas, los neumáticos duros más descargados y más limpios de cara a las últimas vueltas. Tendría que recortarle a Lewis Hamilton 10 segundos prácticamente en poco menos de 21 vueltas, y sería una batalla ardua la que tendría que
realizar el piloto de Guadalajara, el piloto local, un piloto que vuelta a vuelta se llevaba toda la ovación de su público, donde ovacionaban en busca de el 1-2, un 1-2 histórico por la marca de Red Bull, que hace tiempo que ya no sucedía, y que iban en busca los austríacos de ese 1-2 que los ponía nuevamente en el líder de los constructores. No fue así porque Lewis Hamilton, como es un piloto tan experimentado, 7 veces campeón del mundo, el máximo ganador en la historia de grandes premios, superando los 100 grandes premios en la historia, un piloto de vasta experiencia en la categoría, lo peleó con uñas y dientes, lo peleó muy bien y pudo defenderse prácticamente 10 vueltas con Checo Pérez atrás. Finalmente el piloto mexicano no se pudo llevar ese segundo puesto, pero completó una carrera interesantísima y se llevó un tercer puesto muy interesante, ya que es el tercer puesto consecutivo que gana el Checo Pérez, tanto en Turquía como en Austin, y ahora esta vez en México. Son 3 tercer puestos consecutivos, muy bueno para el Checo Pérez este último andar en la Fórmula 1 en esta temporada, que venía un poco de capa caída, luego posteriormente de lo que era la vuelta de las vacaciones en el mes de agosto, pero ahora está a un nivel interesantísimo de cara a las 4 vueltas, las 4 pistas y circuitos finales de la temporada. Tenemos que destacar que también cómo terminó esta parrilla, porque la carrera fue de principio a fin muy interesante, donde el nerviosismo estuvo en todos los boxes, tanto en el de Red Bull como el de Mercedes, donde Valtteri Bottas sufrió mucho, tanto debido al incidente en la primera curva, también sufrió una parada en los boxes de más de 12 segundos, la cual le lapidó completamente la carrera, y el piloto finlandés no pudo optar finalmente por ingresar a los puntos. Tenemos que repasar cómo quedaron las posiciones en el día de hoy, porque Max Verstappen se llevó así su 9º Gran Premio en la temporada. Muy bueno el rendimiento del piloto neerlandés en este Red Bull, que había pasado un susto en el día de ayer, pero hoy puso las cosas en su lugar. Muy buen rendimiento, le sacó prácticamente 17 segundos a Lewis Hamilton en esta carrera. Por detrás Lewis Hamilton, que como bien les decía, peleó con uñas y dientes ese segundo lugar. Checo Pérez, siendo local, lo disfrutó mucho, y es histórico ese tercer puesto para el Checo Pérez, porque nunca un piloto mexicano en su circuito local había podido ingresar a un podio. Por eso el Checo Pérez haría historia en el circuito de Ciudad de México. Por detrás estaría un Pierre Gasly, que como bien les anticipaba, tuvo un fin de semana maravilloso, donde lo completó con un 4º lugar muy interesante para los de Alfa Tauri, que sumaron 12 puntos muy buenos para el campeonato de constructores. Por detrás Charles Leclerc en la 5ª colocación, y Carlos Sainz. Ferrari sumó más puntos que McLaren, que tan solo pudo sumar 1 y se escapó un poco en los constructores. Y datos destacados son los de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, que ambos largaban desde la posición número 9 y número 10 y pudieron adelantar 2 posiciones. Quedaron el piloto alemán 7º y el piloto finlandés quedó 8º. 9º quedó Fernando Alonso, que hizo algunos adelantamientos también interesantes, y Lando Norris culminó con el último puntito de este día domingo. Para ir finalizando, tenemos que repasar cómo quedó la tabla, porque Max Verstappen estiró la diferencia a 19 puntos entre él y el piloto británico Lewis Hamilton. 312,5 para el piloto neerlandés, 293,5 para Lewis Hamilton. Más atrás está Valtteri Bottas, que no pudo sumar, y el Checo Pérez se le acerca. La diferencia era de 35, ahora es de 20, con este tercer puesto consecutivo del Checo Pérez, y estará a la casa de la búsqueda de ese tercer puesto en los pilotos, y lo que determinaría que Red Bull pueda ganar el campeonato de constructores. Lando Norris, que sumó un punto, sigue 5º en los pilotos con 150, Charles Leclerc 138 está 6º, y Carlos Sainz 130,5 está 7º. Daniel Ricciardo no pudo sumar, 105, Pierre Gasly 86 en la 9ª posición, y Fernando Alonso, que sumó 2 puntos, culmina estos primeros 10 puestos en el campeonato de pilotos.
Y como bien les decía, Mercedes tan solo está un punto por encima en los constructores con 478,5, 477,5 para Red Bull. Y lo que sí, Ferrari le dio vuelta la situación a McLaren, le sacó una diferencia de 13,5 puntos, 268,5 son para Ferrari y 255 para McLaren. Por eso Ferrari vuelve al tercer puesto de los constructores, McLaren está cuarto. Alpine, que pudo sumar 2 puntos, se mantiene quinto, pero igualado con Alfa Tauri, que con esos 12 puntos de Pierre Gasly igualaron a la marca francesa. Los Alfa Tauri están con 106 puntos también. Y Aston Martin se quedó bastante lejos, ya relegado en la séptima colocación con 68. Pese a la buena actuación de Sebastian Vettel, Lance Stroll no tuvo un buen fin de semana. Y por detrás sí, Williams con 23, Alfa Romeo que sumó 4 puntos con Kimi Raikkonen. Buena actuación del piloto finlandés, que recordemos están siendo sus últimas 5 carreras en la categoría, ya que a final de año se retirará de la Fórmula 1 y Haas todavía no pudo sumar en la temporada. Vamos llegando al final y tenemos que decir que fue un fin de semana muy interesante, plagado de emociones, en el cual acudieron 372.000 personas, tanto en el rejunte de viernes, sábado y domingo al circuito de los hermanos Rodríguez. Un muy buen fin de semana para la Fórmula 1, que ya se viene y ya palpita el próximo fin de semana el Gran Premio de Brasil de Interlagos, donde Red Bull y Mercedes buscarán la victoria en busca del campeonato. Tan solo faltan 4 fechas para el final y este 2021 está siendo apasionante. Vamos llegando al final, ahora sí, no se olviden darle like, suscribirse obviamente y compartir este video para todos los amantes de la Fórmula 1, o si bien quieren meter a alguien, a algún amigo a incursionar en la Fórmula 1, bueno, es un deporte muy apasionante que los puede interesar y mucho, y que este año 2021 lo está reflejando fecha tras fecha. Llegamos al final, nos reencontraremos el próximo jueves para hacer la previa del Gran Premio de Brasil. Hasta el próximo jueves, muchas gracias.